Bueno, como sabés que lo hemos estado charlando, el tema de la visita es justamente repasar de alguna manera, charlar acerca de lo vivido en lo que respecta a los años que uno lleva dentro de la cooperativa, pero por supuesto eh, contar a la gente, a los oyentes de acá de la radio, eh, acerca de estos 30 años que ha cumplido la cooperativa, ¿no? Nosotros tenemos menos Sí. dentro de la misma, pero sí conocemos la historia, ¿no? Así que bueno, un poco es eso, charlar acerca de estos 30 años. Y en este caso en particular, eh, lo viviste como parte de la cooperativa como socio, pero también con historias contadas por tu viejo, Claro, yo que ha sido... tengo ese doble beneficio. Yo muchas veces mis anécdotas cuento esto, que yo de cooperar como socio asociado tengo 21 años, Claro, que no pude entrar antes porque no me daba la edad legal, porque si no exacto, me supongo que entraba, pero claro, fue una época en la cual había mucho ingreso, mucho laburo y necesidad de mano de obra. Pero yo también, yo me crié en los 30 años, yo tengo 39, próximo a exacto, los 40. Pero me crié 30 años de mi vida, mi viejo de socio fundador, así que tal cual. conozco de oído, haber vivido los pormenores, los primeros inicios y el boom en el cual él nos pudo dar una buena educación, una educación saludable y después tener el privilegio de poder entrar y seguir construyendo todo esto que es cooperar, así que ese doble beneficio yo siempre cuento que tengo. ¿Qué decía tu viejo o qué te imaginabas vos de esos inicios? Como imaginar poco, yo tenía, mi viejo era muy aplicado, o sea, Sí, obvio, levantarse, venía a laburar, después dejarlo dormir la cita porque tenía que laburar, era lo más parecido a un formato de empresa tradicional, claro. con un montón cuestiones que yo no las veía en casa, o sea, ponerle, estaba trabajando, mi viejo laburaba de albañil también afuera, Ujú. y estábamos laburando los dos, porque yo lo ayudaba, y me llamaron para trabajar. Ahí vino mi vieja, se cruzó a la vecina, lo llamaron para trabajar y salir corriendo a laburar. ¿Y qué es eso? ¿Por qué pasa eso? Que es raro que pase Claro, en cualquier empresa tradicional o exacto. especie preestablecida. Entonces, esas situaciones yo las entendí con el tiempo, o sea, que era cooperar, cómo se laburaba, que era eventual, que tenía que tener un plus siempre. Ujú. Eso sí me lo dejó innato mi viejo. Siempre hay un plus. O sea, acá vos no solo podés laburar, sino que tenés que dar un poquito más. Eso sí se comentaba en casa. O sea. Y con mi viejo le cuesta mucho hablar también. O sea, esas limitaciones era más de sentimiento, de entenderlo, de entendernos con mi viejo de lo Tal sentimental cual. que lo hablado. Así. ¿Qué recordás que te haya marcado en esos inicios, Nico, como para, desde lo laboral, digo, ¿no? ¿Qué te viene a la mente de decir, arranqué Y a mí la curiosidad, como ponerle palabra de disparador. Ajá, Primero que nada, experiencia laboral cero. Entre la sí, transición de terminar de la claro, secundaria del estudio, a intentar arrancar una carrera terciaria, tuve un par de meses, que fue en lo que traté, en lo que cumplí los 18, claro, que hice una pasantía nomás antes de arrancar la carrera que iba a sí. arrancar. Fue una pasantía, o sea que yo no tenía prácticamente experiencia laboral. Pero No porque tenía los 18 recién cumplidos, cuando entro a cooperar era curiosidad por en algunas cosas tranqui, no te meta tanto mi viejo. Entonces, cuando te prohíben algo, claro. a veces viste como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empieza Eh, el por qué, y está en la de los por qué yo se nota. Seguro. No, aparte como Entonces, todo pibe, ¿viste? Cuando me dicen por qué, tengo que saber claro. por qué no. Entonces yo en la primera asamblea, creo, o en las primeras asambleas que se hacía, yo era aspirante a socio, entonces Ujú. no No, hay voz ni no, voto. claro. Entonces, pero sí muy expectante observando qué pasaba, qué era todo ese ambiente, toda esa gente junta, una mesa explicando cosas, todo eso, y ahí es donde yo digo la curiosidad
me llamó entonces por qué se hacen ciertas cosas, por qué hay cierta cuestión en una asamblea. Y bueno, y ahí que después mi vida dentro de Cooperar Se fue desarrollando, se ¿no? fue desarrollando. Tenés algo que te haya marcado, ¿no? Es decir, bueno, a ver, pasamos primero de ser una SRL, pasamos a ser una cooperativa, pero después ya hubo un momento que se marcó un rumbo, se marcó un camino a Bueno, seguir. fue la primera asamblea grande, convocativa, no me sale la palabra ahora. Eh, Creo que fue la del 2006, si no ando Sí, mal con las sí, fechas, sí, que sí, fue la primera decisión donde se terminaban de pagar deudas y se empezaba a incursionar en compra de más vehículos, palas, o sea, maquinarias, maquinarias. claro, que Entonces fue todo un ahí tema. fue más preguntas, o sea, ¿por qué y cómo estamos comprando? ¿Estamos comprando? ¿Yo comprando? ¿Recién Claro, entro? ¿Qué soy? claro. Entonces todo eso te lleva... Tenía que levantar la mano para ver Claro, si se yo, compraba o no. yo decido qué comprar, o sea, Claro. esas preguntas que te genera. Pues yo te digo, la curiosidad a veces te va llevando a lugares donde, o sea, siempre con criterio, Obvio. siempre hay que tener criterio, análisis, poder de análisis, pero te va llevando a lugares lindos. Y si tenés que hablar de historia, Nico, una que más te haya reflejado, que te haya marcado, siendo parte de decisiones, levantando la mano, como decíamos recién, que te llene de orgullo. La decisión, y eso para mí, como en A ver, asamblea, a veces unánime, se pregunta, la del loteo fue tremendo. tremenda, esa fue, rompió un montón de estructura en la zona. La zona, en el concepto cooperativo, si se quiere también, pero poca, no hay muchas experiencias de este tipo, o sea, para mí es indudable. No, Fue nos marcó un antes y un después dentro de lo que es un sí, movimiento sí, cooperativo. sí, Más sí. allá de haber sido cooperar, orgullosos nosotros Con de todo ser lo parte. bueno y lo malo que eso acarrió, pero sí un montón, porque nos condicionaron muchas cosas también, Claro. pero sobre todo positivo toda la decisión. ¿Qué pensás hoy de la cooperativa sin, o sea, nos paramos en los 30 años y por supuesto eh, lo vivimos de la manera que lo vivimos. Ahora, hoy tenemos diferentes, como hemos pasado en otras etapas, pero tenemos diferentes realidades. ¿Cómo lo estás viviendo hoy? Y hoy es una situación en algunos lugares agobiante para el socio, donde en el cual tiene que elegir, definir y evaluar si no es prudente para la familia o en lo personal re- resignar todo esto lindo que hemos construido, porque es innegable la realidad de todo, Claro. viene en proceso de destrucción y está complejo, pero es agobiante, entonces ahí donde hasta incluso me lo he planteado, Ujú. pero yo en mi caso o sea, hemos construido esto, tenemos que de alguna forma sacarlo adelante. Mi viejo hizo esfuerzo, yo hice esfuerzo después, el grupo de todos los compañeros en el proceso que estuvimos, y fue un laburo impresionante el que se hizo, no lo podemos tirar al tacho. Claro. Entonces para mí hay que seguir remando, con Sí. todas las complicaciones que eso trae, buscando Eh, alternativas. Recién hablamos, fuera sí. del aire, otras cuestiones, pero hablamos esto somos creativos, tenemos capacidades para seguir haciendo propuestas y remándola, entonces no hay que bajar los brazos. Sí cuesta un montón. El día a día está complejo, pero
a remar. Yo